Buenas, buenas tardes. De nuevo quiero dirigirme a vosotros en este domingo de resurrección, de acuerdo con la cultura cristiana, que es un domingo sangriento, triste, por las muertes ocurridas en la tierra de Sri Lanka, en esa isla llamada Isla Esmeralda, que es confluencia de culturas y de belleza natural, donde la intolerancia, el dogma, la ignorancia y la exclusión ha provocado tanto dolor. Por ello he de pegar un salto para centrarme en el profeta de Nazaret, nuestro amado Maestro Jesús, desde esa actitud de tránsito que implica la muerte dolorosa. Pero hemos de meternos en el tema que nos trae ahora, que es complementario del de la charla anterior. Antes de ello hago un silencio de comunión, de comprensión con todos los que sufren en el mundo, en esta tierra de Siria, en las tierras de Oriente, en las ciudades de nuestra vieja Europa y en América, los marginados, los pobres, los apresados, los tristes. Bien, deseo comentar hoy una charla cortita, uno de los koans de Jesús de Nazaret, o dichos de Jesús de Nazaret más misteriosos, pero al mismo tiempo más sintéticos. Es el dicho 42 de Tomás: sed transeúntes. Solo dos palabras que sintetizan la clave de la entrada en el reino de Dios, según él. Contemplo a Jesús, profeta nómada, habiendo dejado su casa familiar, caminando hacia el desierto, volviendo a las tierras de Galilea, recorriendo los pueblos, no teniendo, como él decía, un lugar propio donde reposar la cabeza. Contemplo a Jesús siempre moviéndose, siempre aceptando, y retirándose la noche, subiendo al monte en silencio, para allí entregarse a lo eterno. Un continuo viajero, una continua expresión del estilo de vida al que él nos llama. Sed transeúntes. Es curioso que los antiguos, posiblemente todavía observadores de Tomás,
observadores de la vida del Nazareno, les debió impresionar fuertemente este dicho para que sea recogido de esta forma tan sintética. A mí no me cabe dudas de que en algún momento el profeta lo manifestó, quizás no solo una vez, sino como un consejo itinerante que él manifestaba a los que le seguían, porque hacía referencia a perder las seguridades, hacía referencia a aceptar el cambio. Por lo tanto, dentro de la palabra ser transeúntes está la expresión de impermanencia, de contingencia, de la cual hablábamos la semana pasada. En una charla anterior ponía el ejemplo de la propia naturaleza, el ejemplo de mayor quietud que se nos puede ocurrir, decía, era el desierto, donde mirado desde lejos o desde lo alto, parece que es una completa quietud, esas dunas quietas, un paisaje inmóvil, un paisaje que no se mueve, un paisaje que queda permanente. Sin embargo, esto es solamente lo que ven nuestros ojos. En realidad, ni una solo de los llanos de arena que tiene el desierto están quietos, están continuamente cambiando, continuamente transformando. Es una dinámica de compresión del tiempo. Y esto ocurre en todos los fenómenos de la vida. Me miro al espejo y parece que el que era ayer y el que soy es el mismo, pero no, está continuamente evolucionando. Recuerdo en mí al niño pequeño que estaba al lado de mi madre y que tenía una forma de comprensión y de acercamiento a la realidad determinada. Y veo a esta persona mayor que se asoma al espejo y que luego será en poco tiempo. Nada, desaparecerá. Este proceso continuamente de nada queda quieto, de todo se manifiesta, de todo es una transformación. También ha de hacerlo en la propia, tenemos que entenderlo en la propia naturaleza del presente. Porque el presente parece que es la antinomia que aceptamos para no estar en el pasado o en el futuro y decimos lo único importante es el presente. Pero el presente también es cambio, es dinámica continua. Podría decirse que es la manifestación actual y puntual del cambio. Un cambio que no tiene fin. Y el propio espacio divino que en la cultura cristiana se manifestaba como una referencia inmutable, permanente, es un espacio divino continuamente haciéndose, continuamente apareciendo y desapareciendo. Podríamos venir a decir dentro de la epistemología propia de nuestra cultura que Dios se está haciendo en cada momento, en todos los fenómenos que ocurren. Por tanto, esta llamada del profeta de Nazaret a ser transeúnte es una llamada trascendente que implica estar aceptando el cambio, eliminar las diferencias, aceptar que todo se va transformando y vivir sin límites, sin fronteras. Y en ese sentido es en el cual se expresa la entrada al reino de Dios, en el cual las diferencias desaparecen y todo tiene una dinámica de interrelación, de tal manera que él pudiera decir: los cojos dejan de ser cojos y andan, los ciegos dejan de ser ciegos y ven, los muertos dejan de ser muertos y vienen a la vida. Es una renuncia a un espacio individual de seguridad. Y
en varias charlas he jugado con la palabra trans y la he mezclado y posiblemente yo quiero atribuir que lo que Jesús venía a decir no solo es ser transeúntes, sino también ser transitorios y también ser transitivos. Esto es, ser transeúntes en el sentido de ser viajeros, no tener lugar. Ser transitorios en el sentido de no tener un tiempo propio y ser transitivos en el sentido de no tener límites y exclusiones propias. Transeúnte, viajero sin lugar. ¿Cuántos autores que seguimos empiezan el camino con este planteamiento de volverse viajero, de salir en búsqueda, de dejar caminos transitados, de dejar el hogar para venir a ser el sin hogar? Es la llamada de Jehová a Abraham: sal de tu casa y vete al lugar que yo te diré. Inicia un camino de nómada, inicia un camino de pérdida de lo que es tu espacio común. O el verso de Juan el Místico: en una noche oscura, en ansias de amores inflamada, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Esto es un proceso en el cual uno sale del espacio común y entra en la noche, entra en el no saber. No es un salir hacia un destino fijado, no es un salir desde un punto a otro, sino es un salir sin destino claro, en la noche, y tras haber hecho la labor humana, tras haber hecho las tareas que me son propias, dejando la casa sosegada. Es un salir sin equipaje. Las personas de nuestro tiempo, especialmente los europeos, nos salimos de viaje, pero llevándonos la casa como el caracol encima, llenos de equipaje, llenos de espacios comunes, de tal manera que allí donde lleguemos podemos crear otra vez nuestro espacio de seguridad. En este caso, interiormente, se nos llama a ser viajeros, pero sin equipaje. Aceptar desnudarse, aceptar soltar. De hecho, el camino de volverse transeúntes implica un camino de soltar, de abandonar, de dejar todo el espacio común, todo aquello que nos es familiar, y aceptar estar a la intemperie. Aceptar también interiormente la pérdida de referencias fijas, aquello que nos ha marcado como el esquema en el cual nos quedamos situados, donde no hay espacio para quedarse a oscuras, porque psicológicamente, mentalmente, hemos ya establecido el marco de interpretación. Por lo tanto, es un proceso de desnudarse de apriorismos, de prejuicios, de precondiciones, de forma que podamos salir a los caminos psicológicamente, sin equipaje. Esto es algo que nos cuesta mucho, especialmente cuando hemos recorrido una vida en la cual hemos ido montando como un castillo que consideramos el esquema en el cual nuestra vida está delimitada, que es un castillo de confort, de seguridades, y se trata ahora de perderlas. Ser transitorio. Ser transitorio es no tener tiempo propio.
es aceptar el límite de la desaparición, es aceptar no permanecer, no quedar fijo, confrontar mis muertes a lo largo de mi vida, confrontar las pérdidas y aceptar esas muertes y esas pérdidas, planteando que soy simplemente una gota de un río sin nombre que nunca es igual a sí mismo. Ser transitorio es aceptar perder el control del cambio también, el control de mi propia vida, de la vida de los otros, del esquema que me sitúa y morir en cada instante y nacer en cada instante y vivir en la profunda verdad de la existencia, que es la profunda humildad. Y ser transitivo. Ser transitivo es vivir sin límites y también sin barreras. Transitar hacia otros, de tal manera que los otros y yo somos espacio común, sin rechazos y en aceptación. Transitivo sin límites, aceptación continua. Transitivo sin barreras, sin rechazos ni exclusiones. Aceptando ser penetrado por las circunstancias de la vida, dolorosas o placenteras. Aceptar que no existen éxitos ni fracasos, que no existen pérdidas ni ganancias. Ser una gota en medio de las gotas. Estos tres elementos, ser transeúnte, ser transitorio, ser transitivo, están en el centro de la experiencia de Jesús, cuya alegoría de muerte y resurrección se representa en estos días, todos los años. Despojamiento radical, el divino despojado, que en el momento final de su expresión en la cruz sintió el abandono radical y la pérdida, y al mismo tiempo la expresión del reino que manifiesta su resurrección, como una expresión continua del despertar. ¿Despertar a qué? Despertar al cambio, despertar a no tener límites, despertar a no tener momento único, propio, común. No quiero alargarme más. Igual que el dicho, que es muy corto, hoy mi charla es más corta. Simplemente quiero dejaros con unas gotas de poema del gran poeta José Hidalgo, que haciéndose eco de este dicho, decía: pero sé que no estás, que el vivir solo es soñar con tu ser inútilmente, y sé que cuando muera es que tú mismo serás el que muere con mi muerte, mas sé que, como un mar, a todos bañas, que las almas de todos tú reflejas. Que la paz sea con todos vosotros.